Bien, ustedes me dicen si pueden verla. Creo que en la clase anterior nos quedamos por acá, ¿verdad? Estamos haciendo un ejercicio sobre la energía potencial elástica. Bien, nos quedamos por acá. Vamos a continuar. Entonces, el siguiente problema es también sobre un resorte. Tenemos en este caso un resorte de masa despreciable que tiene una constante de fuerza igual a 1600 newtons sobre metro. Esta escala constante de resorte o constante de fuerza también. Entonces, aquí tenemos varias preguntas. Tenemos, ¿qué tanto debe comprimirse para almacenar en él 3.20 joules de energía potencial? Y la otra pregunta es, el resorte se coloca verticalmente con un extremo en el piso y se deja caer sobre él un libro de 1.20 kilogramos desde una altura de 0.8 metros. Determine la distancia máxima que se comprimirá el resorte. Bueno, entonces, lo que tenemos aquí nosotros es un resorte con una constante ya definida y queremos primero averiguar cuánto tiene que comprimirse, o sea, una distancia para poder almacenar esta cantidad de energía potencial. Entonces vamos a ver. La primera parte es bien sencilla porque lo que tenemos que emplear nosotros es únicamente la fórmula de energía potencial elástica, que es un medio de K por X cuadrado. Recuerden que las energías potenciales tienen una fórmula, ¿verdad? Para la energía potencial gravitacional es mg por h. Y para la energía potencial elástica es un medio de K por X cuadrado. Bueno, entonces, vamos a ver. Queremos nosotros almacenar una cierta cantidad de energía y queremos averiguar cuánto se va a comprimir. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar para X. Es bien simple. Es simplemente despejar X. Tenemos esto, 2U entre K. Al resolverlo llegamos a este resultado, que es lo que tiene que comprimirse el resorte para poder almacenar esta cantidad de energía potencial. Entonces ya tenemos el problema. Bueno, hasta aquí no hay nada, no hay ninguna duda. Ahora esto es muy sencillo. Vamos a analizar el siguiente. En centímetros esto sería 6.32 centímetros. Analicemos el siguiente caso. Ahora ese resorte nosotros lo colocamos de forma vertical. Y hay un libro encima del resorte que se va a dejar caer sobre él. Cuando este libro se deja caer, el libro va a comprimir el resorte. Al comprimir el resorte se va a almacenar una energía potencial elástica. Entonces lo que queremos nosotros averiguar en este caso es determinar la distancia máxima que se va a comprimir el resorte cuando se deja caer un libro. Fíjense bien, el libro se deja caer, significa que está en reposo inicialmente, su velocidad inicial es 0. Ajá, entonces aquí en la figura podemos ver qué es lo que va a pasar. Al inicio, el resorte no está estirado ni comprimido, está en su posición original. Cuando un resorte no está estirado ni comprimido, su energía potencial elástica es 0. Aquí sí tiene energía potencial, porque aquí el libro ya está encima de él, lo está comprimiendo. Una distancia X. Esta distancia X que lo comprime es lo que nosotros vamos a encontrar. Esta altura a la que se encuentra el libro originalmente, la da el libro, ¿verdad? 0.8 metros de altura, de aquí se suelta, su velocidad inicial es 0. Entonces vamos a ver, aquí intervienen los dos tipos de energía, tanto energía potencial gravitacional como energía potencial elástica. El libro tiene energía potencial gravitacional porque está levantado con respecto al suelo. El resorte solo tiene energía potencial elástica cuando se comprime. Entonces aquí tenemos los dos tipos de energía potencial y también tenemos energía cinética porque cuando el libro se suelta, la energía potencial que tiene se convierte en energía cinética. Pero bien, para poder aplicar aquí lo que es la conservación de la energía, nosotros podemos ver de que el problema se puede hacer de una manera bien simple. Para poder hacer un problema bien sencillo, lo que tenemos que saber identificar son los puntos inicial y final. Este problema yo lo puedo resolver de dos maneras. Lo puedo resolver analizándolo en dos partes. Por ejemplo, este sería mi punto inicial, donde el libro se encuentra aquí. Punto final cuando el libro choca con el resorte. Y el punto final cuando el otro punto final cuando el libro comprime el resorte. O sea, lo puedo analizar en dos etapas, ¿verdad? Pero si yo quiero, lo puedo analizar en una sola etapa. Cuando el libro se suelta y cuando el libro comprime el resorte. Entonces,
Cuando voy a trabajar con energía potencial gravitacional, es necesario colocar un sistema de coordenadas, un origen. Este origen lo voy a colocar donde el resorte está comprimido, para que el problema sea más fácil, se resuelva de un solo. Entonces, con respecto a este origen, o sea, en lugar de poner el origen en el suelo, lo voy a colocar aquí. Porque recuerden que la altura que me dan es desde la punta del resorte hasta el libro. Ajá, entonces, esta distancia más esta distancia X sería la altura total a la que se encuentra el libro con respecto a este origen. Cuando hablamos de energía potencial gravitacional, el origen lo podemos colocar donde querramos. Yo este origen lo puedo poner en el suelo, lo puedo poner aquí arriba o lo puedo poner aquí, no importa. Pero siempre se escoge el lugar que me facilite los cálculos. Entonces, el origen lo colocamos aquí, donde el resorte está comprimido. De manera que la altura a la que se encuentra el libro con respecto al origen es 0.8 más X. La incógnita es X. ¿Qué otro tipo de energía tenemos? Energía potencial elástica, porque el resorte aquí está comprimido. Entonces vamos a ver qué sucede. La altura H es 0.8 metros, X es la compresión, esta es la masa del libro. Entonces aplico la conservación de la energía. Vamos a ver, jóvenes, en este problema, ¿será que la energía se conserva o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se conservará la energía aquí o no? Sí, sí se conserva. Sí se conserva, ¿verdad? Se conserva porque no existen fuerzas no conservativas. No existe fricción en este caso. Y tampoco existe, no existe ninguna otra fuerza que pueda disipar. Por ejemplo, la resistencia del aire la ignoramos porque la resistencia del aire también es una fuerza no conservativa. Entonces aquí estamos despreciando todas esas fuerzas. De manera que las únicas fuerzas que existen aquí son conservativas. La energía, la fuerza de resorte y la fuerza de la gravedad son fuerzas conservativas, o sea que la energía se conserva. ¿Qué significa esto? Que yo puedo emplear aquella fórmula de K final es igual, K final más U final es igual a K inicial más U final. La energía potencial más la energía cinética es igual a la energía potencial y cinética final en todo momento. Entonces, yo puedo hacer uso de esta expresión, ¿no? Esto se llama la conservación de la energía mecánica. La energía E es energía mecánica. Inicial es igual a la final. Se conserva. Pero la energía E es igual a K más U. O sea, la energía cinética, la energía mecánica inicial es igual a la energía cinética inicial más la potencial inicial. La energía mecánica final es igual a K final más U final. Pero ¿qué pasa con las energías cinéticas? ¿Por qué son cero ambas? Son cero porque yo estoy analizando el sistema desde que parte hasta que llega a su posición de equilibrio. Entonces, cuando el libro se suelta está en reposo. Cuando llega aquí al equilibrio, termina en reposo. Entonces, la rapidez inicial es cero y la rapidez final también es cero. De manera que la energía cinética inicial y final, ambas son cero. Por esa razón, es que aquí las eliminamos. Y solo tenemos energías potenciales, la energía potencial inicial y la energía potencial final. Entonces el problema se reduce, ¿verdad? Bastante. Pero este problema se reduce así por el punto en el que yo puse el origen. Si yo hubiese colocado ese origen en otro lugar, el problema se hubiese hecho más difícil. Entonces por eso es que hay que tener cuidado en la elección del origen, ¿verdad? No hay una regla para eso. Simplemente lo hacemos por intuición, ¿verdad? Porque nosotros sabemos dónde el problema se va a complicar y dónde se va a hacer más fácil. Entonces, la energía potencial inicial, tenemos dos componentes del sistema, que son el resorte y el libro. Al inicio, el único que tiene energía es el libro, porque está levantado con respecto al origen. Entonces, esta energía potencial es gravitacional, corresponde al libro. Al inicio, el resorte no tiene energía. El resorte tiene energía cuando se comprime. Entonces, la energía potencial final corresponde a la energía potencial elástica. El libro no tiene energía potencial final. ¿Por qué no tiene energía potencial? Porque
Ustedes ven aquí, este es mi origen. La altura aquí a este nivel es 0. El libro aquí no tiene energía potencial. El libro tiene energía cuando está aquí. El resorte aquí no tiene energía, pero aquí sí. Entonces la energía potencial inicial corresponde a la energía del libro. Y la energía potencial final corresponde a la energía de el resorte. Entonces, nuestra ecuación queda así. Mi incógnita es X. Entonces, de acá simplificamos esto, multiplicamos esto y no podemos despejar para X. Lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación cuadrática para X. Entonces resuelvo la ecuación cuadrática para X. Tenemos tres términos, es una cuadrática. Para resolver esta cuadrática, los coeficientes tenemos que expresarlos en términos numéricos, queda así. Esta es la masa del libro, esta es la altura a la que está el libro inicialmente, esta es la constante de resorte. Entonces esta es una cuadrática. Con la fórmula cuadrática encontramos el valor de X. Vamos a tener dos valores, un valor positivo, uno negativo. De los dos valores, ¿cuál será el correcto? El correcto es el positivo. Aquí lo redondeamos. Porque lo que estamos encontrando es una distancia X. Es la compresión. Es una distancia X lo que estamos encontrando. Por lo tanto, nos quedamos con el valor positivo. En centímetros, esto es 12, equivale a 12 centímetros. Bien, pues ese es el método para resolver este problema. No sé si tienen alguna pregunta. Como ven ustedes, la elección de este origen es muy importante en los problemas, porque este origen yo lo puedo colocar en el suelo, lo puedo colocar donde está el libro, o lo puedo colocar aquí, donde está la punta del resorte. En todos los casos el resultado me tiene que dar igual, solo que el problema se me va a hacer más difícil. Entonces, por esa razón yo tengo que elegir un punto donde el problema sea más simple. Entonces, por eso tomamos aquí, para que solo tengamos dos términos en la ecuación. Ustedes se fijaron que no apareció la energía cinética, ¿verdad? Precisamente por eso. Por eso es que no aparece la energía cinética aquí, en esta ecuación, por la forma en que yo tomé el origen. Si yo hubiese puesto este origen aquí, por ejemplo, aquí habría energía cinética. Entonces el problema lo tendría que resolver en dos partes. Pero ¿para qué hacerlo en dos partes cuando podemos hacerlo de un solo, ¿verdad? Entonces uno tiene que buscar la forma más conveniente de hacer las cosas. Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. En el problema tenemos que en una obra de construcción, una cubeta de 65 kilogramos de concreto cuelga de un cable ligero pero resistente que pasa por una polea ligera sin fricción y está conectada a una caja de 80 kilogramos, ubicada en el techo horizontal. El cable tira horizontalmente de la caja y una bolsa de grava de 50 kilogramos descansa sobre la parte superior de la caja. Se indican los coeficientes de fricción entre la caja y el techo. Vamos a ver. Obtenga la fuerza de fricción sobre la bolsa de grava y sobre la caja. Después, repentinamente un trabajador quita la bolsa de grava. Utilice la conservación de la energía para calcular la rapidez de la cubeta luego de que haya descendido 2 metros partiendo del reposo. ¿Podrá verificar su respuesta resolviendo este problema utilizando las leyes de Newton? Esa es una pregunta, ¿verdad? Aparte. Bueno, entonces lo primero es, obtenga la fuerza de fricción sobre la bolsa de grava y sobre la caja. Bueno, vamos a ver. Tenemos una ilustración del problema. Esto que ven aquí es el techo, ¿verdad? La caja y la bolsa de grava. La caja tiene una masa y la grava también tiene una masa. Y la cubeta también. Esta es una cubeta de concreto. Hay una polea aquí. Me dan dos coeficientes de fricción, uno estático y uno cinético. El estático es el que tiene la S, 0.7, y el cinético es 0.4. Estos coeficientes de fricción son experimentales, dependen de las superficies en contacto. ¿Por qué el estático es mayor que el cinético? Siempre va a ser mayor el estático que el cinético, porque la fricción estática es mayor que la cinética debido a que justo antes de que el objeto empiece a moverse, la fuerza que hay que aplicar es mayor que cuando el objeto está en movimiento. Por esa razón, la fricción estática es mayor que la cinética. Entonces,
Vamos a ver. Lo que queremos averiguar al inicio es, la primera pregunta es, obtenga la fuerza de fricción sobre la bolsa de grava y sobre la caja. La fuerza de fricción sobre este sistema, grava más caja. Entonces vamos a ver. Diagrama de cuerpo libre de la caja y la grava. ¿Qué fuerzas actúan sobre el sistema caja más grava? La tensión en la cuerda, la normal, el peso y la fuerza de fricción estática, pero máxima. Fíjense bien, aquí no pongo fuerza de fricción cinética, sino estática, porque al inicio, antes de que el sistema se empiece a mover, la fricción es estática. Esta masa es la masa total, la masa de la bolsa de grava más la masa de la caja. ¿De acuerdo? Este es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué quiero calcular yo? Quiero calcular esta fuerza de fricción estática máxima, justo antes de que el sistema se empiece a mover. Entonces, ¿qué datos tengo? La masa de la cubeta de concreto, la masa de la caja y la masa de grava. Entonces, la masa de la caja más la masa de la grava es la masa total de ese sistema. Voy a calcular entonces la fuerza de fricción. Pero fíjense bien el método aquí. El peso de la cubeta de concreto es esto. ¿Por qué necesitamos este peso? Porque la tensión en la cuerda, en esta cuerda, la tensión es igual al peso de esta cubeta. ¿De acuerdo? La tensión es la misma en todos puntos. Entonces la tensión con que se jala esta caja más la grava es equivalente al peso de la cubeta. Entonces, ¿por qué necesitamos el peso de la cubeta? Porque es igual a la tensión. Entonces, este peso de la cubeta es la tensión con que se está jalando la caja. Ahora calculemos la fuerza de fricción estática máxima. Para calcular la fuerza de fricción, lo que tengo que hacer es emplear la fórmula. La fuerza de fricción estática es coeficiente estático por la normal. ¿Pero la normal de quién? De la bolsa de grava más la caja. Entonces, esa normal, por la segunda ley de Newton, si ustedes se van a la figura, esta normal es igual en magnitud al peso de la bolsa de grava más la caja. Entonces, aquí yo multiplico. La normal es la masa de la caja, 80 kilogramos, más la masa de grava, 50, por la gravedad. Y esto lo multiplico por el coeficiente de fricción estático, porque es la fricción estática máxima. Bueno, ¿qué voy a hacer entonces con este resultado? Fíjense bien. Este resultado es la fricción estática máxima. ¿Cómo ven ustedes esto? La fuerza de fricción estática es mayor que el peso de la cubeta. O sea, esta fuerza de fricción es mayor que la tensión en la cuerda. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué conclusión sacamos de ahí? La conclusión es que la fuerza de fricción estática es mayor que el peso de la cubeta, por lo tanto el sistema no se va a mover. Significa que, así como ustedes ven este sistema, esto no se va a mover. Esto no se va a mover. El peso de esta cubeta no va a lograr mover esto. Para poder mover este sistema tendríamos que colocar más peso aquí, de tal manera que se supere la fuerza de fricción estática máxima. Acuérdense de la teoría de las leyes de Newton. Para poder mover un objeto tenemos que superar la fuerza de fricción estática. Una vez que superamos esa fricción, el sistema empieza a moverse. Entonces significa que así como está el sistema va a permanecer en reposo. Por eso, fíjense bien, la siguiente pregunta nos dice: repentinamente, un trabajador quita la bolsa de grava. Utilice la conservación de la energía para calcular la rapidez de la cubeta luego que haya descendido 2 metros partiendo del reposo. Vean ustedes aquí la lógica de esto. Cuando el trabajador le quita la bolsa de grava, la normal va a ser menor. Por lo tanto, es obvio que ahora el peso de la cubeta va a conseguir mover el sistema. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros le quitamos esta bolsa de grava, el peso de la cubeta, que es la tensión en la cuerda, ahora sí va a conseguir mover el sistema. O sea, la consecuencia que eso va a tener, cuando nosotros quitamos la bolsa de grava, 50 kilogramos,
estos 50 kilogramos ya no irían aquí. Entonces la fuerza de fricción estática va a ser menor. Entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros es, cuando calculamos siempre, para calcular la rapidez de la cubeta, al quitar la bolsa de grava, volvemos a repetir los cálculos. Calculamos la fuerza de fricción estática máxima, pero esta vez sin la bolsa de grava. De manera que aquí solo interviene la masa de la caja. Entonces la fuerza de fricción estática máxima ahora es 548.8 newton. Vamos a ver, para que nos orientemos bien en esto. La fricción estática máxima es de 548 newton. El peso de la cubeta sigue siendo el mismo. Es decir, la tensión sigue siendo la misma. Si la tensión es mayor que esto, el sistema se mueve. Si la tensión es menor que esto, el sistema no se mueve. ¿Cómo es la tensión en la cuerda? La tensión es el peso de la cubeta, 637. 637 es la tensión. ¿Es mayor que esto? Sí es mayor. El peso de la cubeta, 637, es mayor que la fricción estática. Entonces significa que el sistema se va a mover. ¿De acuerdo? Así es como tenemos que analizar estos problemas. Siempre que me dan a mí coeficiente de fricción estática y cinética, es porque yo tengo que primero verificar si el sistema se va a mover o no. Bueno, entonces, siguiente paso. Calcular la rapidez de la cubeta cuando ésta ha descendido 2 metros. Aquí tenemos que emplear la conservación de la energía. Bueno, pero la energía no se va a conservar porque hay fricción, ¿verdad? Lo que tenemos que emplear es el teorema trabajo-energía. Para emplear el teorema trabajo-energía necesitamos colocar un origen. ¿Por qué un origen? Porque aquí hay energía potencial y cuando hay energía potencial necesito un origen. Voy a colocar el marco de referencia aquí, abajo. ¿Por qué aquí? Porque la cubeta va a descender 2 metros. Entonces justo aquí, a los 2 metros debajo de la cubeta, pongo el origen. Significa que inicialmente la cubeta tiene energía potencial. Su altura es de 2 metros. ¿De acuerdo? La energía potencial de la caja no va a cambiar porque la caja permanece a la misma altura. ¿De acuerdo? La energía potencial con respecto a este origen, fíjense bien, con respecto a este nivel que tengo aquí, la caja tiene energía potencial gravitacional porque está a una altura, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la energía potencial de esta caja no cambia. La energía potencial inicial y final son la misma, de manera que podemos decir de que es cero. No cambia. ¿De acuerdo? Cuando la cubeta baja 2 metros, la caja se mueve 2 metros, pero horizontal. La cubeta se mueve vertical, por lo tanto cambia su energía potencial. La caja se mueve horizontal, no cambia su energía potencial. Entonces la única energía potencial que interviene aquí es la de la cubeta. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Bueno, como les repito, este origen uno lo puede colocar donde sea, porque el problema siempre nos va a dar igual. Pero lo colocamos en un lugar de tal manera que el problema sea más fácil. Entonces, este origen lo puedo colocar aquí donde está la cubeta o lo puedo colocar aquí abajo. Esos dos lugares serían los lugares más convenientes. ¿De acuerdo? Si yo coloco el origen aquí donde está la cubeta inicialmente, la energía potencial inicial sería 0. Al colocarlo aquí, la energía potencial no es 0, pero la energía potencial sería 0. ¿Por qué la final sería 0? Porque cuando la cubeta llegue a este punto, su altura sería 0. Inicialmente tiene una altura, finalmente no va a tener altura. Entonces, su energía potencial inicial va a ser distinta de 0, pero porque el origen está aquí. Si el origen lo ponemos aquí, su energía potencial inicial es 0, pero la final no. Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Con eso del origen. Entonces la altura inicial es 2 metros. Bueno, hagamos el cálculo. Estamos aplicando aquí el teorema trabajo-energía. La suma de todos los trabajos es igual al cambio de energía potencial. Pero vamos a ver, díganme ustedes acá, ¿comprenden esta ecuación? Porque esta ecuación que yo tengo aquí es el teorema trabajo-energía, solo que aquí ya reacomodé los términos, o sea, todo lo que es inicial al lado izquierdo y lo que es final al lado derecho. Aquí tengo K final más U final, K inicial más U inicial
más otras, el trabajo de otras. ¿Qué es el trabajo de otras? Otras fuerzas, como ser la fricción. Recuerden, cuando ustedes vean trabajo de otras fuerzas, es el trabajo realizado por fuerzas no conservativas. A eso se refiere. En este caso, la única fuerza no conservativa aquí es la fricción. Entonces, este trabajo corresponde al trabajo de la fricción. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ponemos esto así? Váyanse a la teoría. Revisen la clase, la teoría de la clase. Ahí yo les explico por qué colocamos esto de esta forma. Entonces, la energía cinética inicial es cero porque el sistema parte del reposo. La energía potencial es cero porque la cubeta llega a donde está el origen, donde la altura es cero. De manera que esto se convierte en esto. Energía potencial inicial más el trabajo de la fricción igual a la energía cinética final. Porque la caja, cuando la caja llegue, cuando la cubeta llega a este punto, tiene energía cinética, tiene velocidad. Lo que no va a tener es altura con respecto a este origen. Entonces, sustituyo la energía potencial gravitacional de la cubeta, mg por h. Fíjense aquí, le pongo masa de la cubeta, altura de la cubeta y el trabajo de la fricción, menos Fk por D. ¿Por qué negativo? Porque el trabajo de la fricción es negativo. Y acá, la energía cinética final ¿de quién? De la cubeta más la caja. Recuerden que aquí sumo la masa de la cubeta más la caja. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando la caja se mueve, cuando la cubeta se mueve, la caja también se mueve. ¿Se moverán con la misma rapidez ambas o no? ¿Qué creen ustedes? Cuando la cubeta se mueve, la caja también se mueve. ¿Se moverán con la misma rapidez? Creo que sí, porque por la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad va a hacer que jale la caja. Claro, la gravedad hace que jale la caja, pero la rapidez de la cubeta y de la caja serán la misma o no. Ya lo pensé mejor, no, por la fricción. Sí, hay fricción sobre la caja. No hay fricción en la cubeta, hay sobre la caja. Pero, ¿qué pasa con la rapidez de la caja y la cubeta? Si la tensión es Porque la misma, la rapidez debería ser la misma también. exactamente, ¿verdad? Aunque para ser más precisos, la respuesta es la rapidez va a ser la misma porque la cuerda no se estira. En todos los problemas que nosotros resolvemos, las cuerdas no se estiran. La tensión es la misma, la cuerda no se estira. Si la cuerda se estirara, la rapidez sería diferente, pero la cuerda permanece con la misma longitud, de manera que si la cubeta se mueve 2 metros hacia abajo, la caja tiene que moverse 2 metros horizontal. Entonces, la rapidez con que se mueve la cubeta es la misma rapidez con que se mueve la caja. Inicialmente están en reposo. Cuando la cubeta llegue aquí, la rapidez que va a tener la cubeta aquí va a ser la misma rapidez que va a tener la caja. Entonces, en la ecuación, ustedes ven que en la energía cinética final, yo sumo las masas de la cubeta más la caja, porque la rapidez de ambas es la misma. La rapidez final de las dos es la misma. Entonces, por eso sumamos las masas aquí. ¿De acuerdo? Es un solo sistema. La cubeta más la caja es un solo sistema. ¿De acuerdo? Esta ecuación, aquí estamos involucrando el sistema cubeta más caja. ¿Para qué vamos a despejar aquí? Para la rapidez final. Esa es la incógnita. Quiero calcular la rapidez final con que se van a mover cuando descienden 2 metros. Cuando la cubeta desciende 2 metros no significa que se va a detener ahí. Significa que ahí, en ese punto, es donde queremos calcular la rapidez. Despejo para la rapidez. Me queda esto. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyo los datos. Masa de la cubeta, gravedad, altura, coeficiente de fricción. Fíjense que el coeficiente de fricción que estamos usando aquí es cinético, porque aquí hay movimiento. Antes usé el coeficiente estático, pero aquí estoy usando el coeficiente de fricción cinético porque hay movimiento. Bueno, al sustituir los datos, masa de la cubeta, altura, coeficiente de fricción cinético, la masa de la caja
gravedad y la distancia D. Vamos a ver, aquí yo pongo una distancia D. ¿Por qué pongo una distancia D? Esta distancia es la misma altura, solo que es una distancia horizontal. H es vertical, D es horizontal. D es la distancia que se mueve la caja horizontal, pero es la misma cantidad que se mueve la caja, la cubeta vertical, es 2 metros, ¿de acuerdo? Al hacer este cálculo, la rapidez final es de 2.99 metros por segundo, o sea, 3 metros por segundo. Eso es lo que la velocidad que tiene la caja y la cubeta después de haberse movido 2 metros. ¿Alguna pregunta con el problema? No sé si tienen alguna pregunta. Como ven ustedes, estos problemas uno los puede resolver de diferente manera porque hay gente que va a colocar el sistema, el origen en otro punto, ¿verdad? Como yo les digo, este origen lo pueden colocar aquí donde está la cubeta inicialmente. El resultado les va a dar el mismo. Solo que el problema lo pueden hacer más complicado. Bueno, entonces, si no hay preguntas, podemos continuar. Vamos a ver este ejercicio. Un bloque de 2 kilogramos se empuja contra un resorte de masa despreciable y constante de fuerza igual a 400 newton entre metro, comprimiéndolo a 0.22 metros. Al soltarse el bloque, se mueve por una superficie sin fricción que primero es horizontal y luego sube a 37 grados. Una pregunta es, ¿qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? Otra pregunta es, ¿qué altura sobre el plano inclinado alcanza el bloque antes de detenerse y regresar? Fíjense bien. Vamos a ver la figura. Tenemos lo siguiente. Tenemos un resorte y un bloque en una superficie horizontal. Esta es la constante del resorte, esta es la masa del bloque y esta es la distancia que el bloque comprime al resorte. El resorte al inicio está en su posición de equilibrio, pero hay un bloque que se empuja contra el resorte. El bloque se empuja de tal forma que comprime 0.22 metros al resorte. Al comprimir el resorte almacena energía potencial elástica. De manera que el resorte libera esa energía potencial estirándose y empujando el bloque de manera que le imprime una rapidez inicial. Cuando el resorte le da al bloque una rapidez inicial, el bloque asciende por esta pendiente, pero se va a detener. ¿Por qué se va a detener? Porque la energía cinética se tiene que ir convirtiendo en energía potencial, ¿de acuerdo? Entonces, veámoslo así. Con la conservación de la energía. La energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. La energía se conserva porque no hay fricción en este caso, ¿verdad? El problema nos dice que no hay fricción. Entonces, cuando no hay fricción, cuando la energía se conserva, la ecuación nos queda planteada de esta forma. K final más U, aquí está malo esto, por aquí es K inicial más U inicial es igual a K final más U final, así ve. Aquí solo le quitamos este F y le ponemos I. Energía inicial igual a energía final. ¿De acuerdo? Entonces, con la conservación de la energía, ¿qué energías actúan al inicio? Al inicio solo tenemos energía potencial elástica, porque el resorte está comprimido. Después tenemos energía cinética, porque el resorte va a recuperar su posición original y le va a imprimir al bloque una rapidez. Bueno, pues, entonces, vamos a ver. La primera pregunta es, ¿qué rapidez tiene el bloque al deslizarse por la superficie horizontal después de separarse del resorte? Entonces, fíjense bien, yo voy a analizar el problema desde donde el resorte está comprimido hasta donde el resorte ya no está comprimido. Mi punto inicial es el resorte comprimido, o sea, mi punto inicial sería aquí y mi punto final sería donde el resorte pierde contacto con el bloque. Entonces, por esa razón, la energía me queda así. Fíjense bien, en este término energía potencial involucro los dos tipos de energía, elástica y gravitacional. Elástica, gravitacional. En la parte final, la elástica es 0 y la gravitacional es 0. ¿Por qué la gravitacional es 0 siempre? ¿Quién me podría responder esta pregunta? ¿Por qué la energía potencial gravitatoria es 0 siempre?
Normalmente usamos la energía potencial gravitatoria cuando estamos con objetos en caída. Ahorita estamos en cinemática. Cuando el O sea, no- objeto cambia su altura, ¿verdad? Ajá, Aquí el bloque permanece al mismo nivel. Fíjense correcto. bien, este es el suelo horizontal. La altura del bloque no cambia. Mi punto inicial sería cuando el resorte está comprimido y el punto final sería aquí. Entonces la altura del bloque no cambia, por lo tanto su energía potencial es cero, porque el origen lo estamos colocando aquí, al nivel del suelo. ¿Cuál es la altura del bloque? Cero. Entonces la energía potencial es cero. La energía potencial elástica no es cero, pero no es cero cuando el resorte está comprimido. Cuando el resorte está aquí ya no. Fíjense bien, esta fotografía del sistema, aquí el resorte no está comprimido ni estirado. La energía potencial que tiene es cero. La energía potencial elástica es cuando el resorte está comprimido, aquí en este punto que estoy señalando. Entonces, por eso, inicialmente solo vamos a tener energía elástica y finalmente solo vamos a tener energía cinética. La energía cinética es la rapidez que tiene el bloque y la energía potencial elástica sería debido a la compresión del resorte. O sea, tenemos esto, la compresión del resorte y la energía cinética del bloque una vez que se suelta del resorte. Al resolver para la rapidez final, tenemos esto. Sustituyo los datos, K y M, y la compresión del resorte, que es 0.22 metros. Esto me da un valor de rapidez final de 3.11 metros por segundo. ¿De acuerdo? Esta es la rapidez final con que va a salir disparado el bloque. Bueno, pues me voy a quedar por aquí la clase de hoy. Mañana vamos a continuar resolviendo este problema. Si tienen dudas, ahí revisen en los videos y mañana aclaramos dudas. Ya subí los videos de las clases de ayer y antier al campus, así que pueden revisar esos videos y pueden la clase de hoy también la pueden revisar por si tienen preguntas y mañana las podemos aclarar y vamos a terminar de resolver problemas el día de mañana. Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy, jóvenes.